Vamos a compartir una enseñanza que le he titulado La Iglesia y el poder bestial en la tierra. La Iglesia y el poder bestial en la tierra. Quisiera que los hermanos acompañaran con mucho cuidado ante este tema. Hay un asunto importante que no debemos subestimar, y es cómo adquiere Satanás su poder en esta tierra. Porque la Biblia revela que Satanás es el príncipe de este mundo. Dice allá en Efesios 2:2. O sea, que él es la criatura que ocupa el primer lugar entre las demás criaturas de esta tierra. El príncipe significa el primero. Y como tal, le ha sido dado poder para que de alguna manera gobernar sobre las naciones de la tierra. Pero este gobierno lo ejerce a través de principados, a través de potestades, a través de gobernadores de las tinieblas, como lo revela el Señor al profeta Daniel allá en el capítulo 8. Digamos concretamente los versículos 3 al 8, el 20, el 21. Y como lo dice también expresamente el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Pero, por otro lado, aunque él es el príncipe de este mundo, Satanás no puede ejercer ningún poder sobre algo o sobre alguien a menos que Dios se lo autorice. Él no puede hacer realmente lo que salga de su voluntad. Él debe estar sujeto al que lo sujeta todo. ¿Cómo lo revela? Por ejemplo, para no extendernos, en Job, el capítulo 2 de Job, los versículos del 1 al 6 que quisiera que leyéramos, dice que allí en esa lectura, dice que aconteció que otro día vinieron los judíos, los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová, dice allí la escritura. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. O sea que él se presenta delante del trono de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y eso había sido un hecho anterior, esa incitación. Entonces, respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces vemos que como príncipe de este mundo, Satanás reclama el poder y reclama el esplendor de las naciones. Él no puede adquirir nada, ni puede hacer nada, aunque sea el príncipe de este mundo, sin la autorización de Dios. Ahí tenemos el ejemplo en Mateo 4, los versículos 8 al 9, cuando en el contexto vemos que el Señor, después de haber ayunado 40 días en el desierto, es llevado por el Espíritu para que sea tentado. Entonces allí el Satanás le dice aquí que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Él estaba siendo tentado por Satanás y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. En este contexto, el Señor no le dijo: tú no tienes la gloria y el poder de las naciones, no se lo dijo. Pero ¿qué reclama Satanás como reino suyo? Nada menos que el Satanás reclama que el poder y la gloria, el esplendor de las opresivas instituciones políticas humanas, eso es lo que él reclama. Pero el método de Dios para llegar a ejercer el poder, el pleno poder y la plena gloria de las naciones es totalmente diferente al método de Satanás. Nosotros lo sabemos. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, pero no contento con esto, ha venido trabajando hasta lograr ejercer poder absoluto sobre las naciones a lo largo y ancho de la tierra. Él está trabajando sobre eso. Nosotros vemos los hombres ahora cómo se mueven, pero el que está detrás de todo eso es Satanás para lograrlo. Satanás no descansará hasta lograr engañar a las naciones, tanto a las instituciones políticas como a las personas. Pues él comienza involucrando a las personas en sus enredos mentirosos. Él está tratando de engañar profundamente a todas las naciones. Por ejemplo, allá en Apocalipsis 20, los versículos 3 y 8, lo revela Dios. Allí dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, o sea, sobre Satanás, cuando el Señor venga, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Mientras él está en ese abismo encarcelado, no puede engañar a las naciones. Dice, y después de esto, o sea, de los 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Y en el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones, o sea que retomará sus funciones de engañador de las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, el objetivo de Satanás es llevar al mundo a la perdición. Y en el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis, podemos escoger el versículo 9,
donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto significa que el plan de Satanás, el gran dragón, no es otro que controlar el poder político, controlar el poder económico, controlar el poder militar, controlar el poder religioso de todas las naciones. Las personas del común, las personas que vemos por el mundo, pero y aún multitud de creyentes de la iglesia, no ven más allá de las meras personas que ejercen la política, que ejercen la religión, que ejercen la economía. No ven sino esas personas con sus virtudes, con sus defectos y también con sus perversidades y corrupciones. Todo eso se ve. Esas personas que ahora mismo ostentan el poder político, económico y religioso. Eso es lo que la gente ve a las personas y las juzgan y las condenan o las alaban y las aplauden. Pero ¿qué hay detrás de esas personas que están en eminencia en este momento? ¿Qué había detrás de todo el conflicto de Job? ¿Qué hay detrás de las pandemias? ¿Qué hay detrás de las revueltas, esas tan de moda ahora? Esas protestas que en este tiempo se están dando. ¿Qué hay detrás de todo eso? Al profeta Daniel le fue revelado quién realmente gobernaba por encima de cada uno de esos grandes imperios. El príncipe diabólico que gobernaba Babilonia, por ejemplo, puesto por Satanás, le fue mostrado a Daniel como una bestia en figura de un león alado. Y el Señor también le mostró a Daniel que el príncipe diabólico que imperaba en el imperio que le sucedió a Babilonia, de los medos persas, se lo mostró a ese príncipe diabólico como una bestia con figura de oso. Y así sucedía también con Grecia, que fue el tercero de los grandes imperios que le mostraba el Señor al profeta, y que estaba regida por un demonio en figura de una bestia como un leopardo alado con 4 cabezas, pero ese leopardo alado con 4 cabezas era una bestia diabólica. Y por último, al profeta le fue mostrado el espíritu que gobernaba Roma, el imperio romano, una bestia demasiado horrible y sin figura representativa en todas las bestias del campo, como dando a entender la maldad diabólica en su máximo poder. Pero el caso es que la última bestia, esa bestia que dominará el mundo, esa misma que le fue revelada al apóstol Juan en Apocalipsis 13, tendrá todas las características y alguna semejanza con las anteriores bestias juntas. Tendrá algo de león. También tendrá características del oso y del leopardo, conforme se ve allí. En Apocalipsis 13:2 lo podemos leer, donde él está
describiendo su visión de la bestia. En el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, cuando la Biblia habla de la bestia, óigase bien, cuando la Biblia habla de la bestia, se refiere a los gobernantes humanos, a los que uno puede ver con sus ojos, puede escuchar, y ahora por los medios de comunicaciones tan sofisticados que tenemos. En Apocalipsis 17:11 dice que la bestia que era y no es. Así que la bestia no es solamente el hombre que viene a gobernar el mundo, ya era y no es. Es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, todos estos imperios y reinos de la historia de la humanidad, incluyendo esos mismos que Dios le reveló al profeta Daniel, Dios nos las muestra a nosotros como bestias, son bestias. Así nos los revela Dios. No sé, nosotros debemos depender de la revelación de Dios, de ver las cosas como Dios las ve. No inclinarnos nosotros como hijos de Dios por ninguna de las corrientes religiosas del mundo, ni de las ideologías políticas, ni económicas que imperan o quieren imperar en este mundo. Pero lo que sucede es que el gobernante que aparece en Apocalipsis 13, concretamente en los versículos 2 y 4, ese gobernante que le llama la Biblia la bestia, esa es la concreción, es el clímax, es la suma aumentadísima de todos los anteriores, de todos los anteriores gobernantes, poderosos y no poderosos, concentrado en la persona del último emperador, ese mismo que le hará la guerra frontal a Cristo. Y ese gobernante dominará, gobernará en lugar de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Pero nosotros vemos entonces que si los anteriores gobiernos fueron absolutistas, este será el absolutista por excelencia. Un gobierno totalmente absoluto, pero gracias al Señor que será muy corto, muy de corta duración, porque si no sería el gran desastre. Ese es, pues, hermanos, el panorama que el mundo está atravesando. Eso es lo que nosotros debemos de mirar como hijos de Dios. Fuerzas oscuras tratando de prepararle el terreno a ese personaje que dominará el mundo. Según vemos, ya se acerca el tiempo. Entonces, todo esto que estamos viendo es Satanás preparándole el terreno, preparándole el ambiente, el escenario para que las cosas se den. Pero la cuestión es que algo de esa ceguera que tiene el mundo, que está en su total oscuridad,
Esa ceguera la está padeciendo también un amplio sector de la iglesia. Ahora mismo, una mera pandemia, todavía no se ha manifestado el horror del gobierno del anticristo, y una mera pandemia tiene a la gente temblando, muriéndose, encerrados en sus casas, con miles de protocolos. Entonces, ¿cómo será cuando venga ese gobierno de horror y de terror? Pero el Señor lo que quiere con esto es que la iglesia abra los ojos, que la iglesia ya deje de jugar a la religión, que la iglesia se arrepienta, que la iglesia busque al Señor Jesucristo, que la iglesia deje ya de escuchar a tantas desorientaciones de personajes que tienen montadas sus industrias religiosas por el mundo. Ojo, hay una cuestión que la Biblia recalca, y es que cuando el hombre le vuelve la espalda a la verdad de Dios, y la verdad de Dios está en su palabra por el Espíritu, en Cristo, en Jesucristo. Cuando el hombre le vuelve la espalda a la verdad de Dios para creer falsedades satánicas, entonces, ¿qué pasa? Que el resultado es que se entroniza el reino de Satanás en esa persona, en ese entorno, en esa sociedad, en ese país y en el mundo entero. Es bueno que meditemos en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32. Eso es muy bueno, leerlo, repasarlo en oración y aplicarlo a nuestras vidas, mirarlo en el mundo, mirar cómo Dios mira el mundo, mirarlo con esos mismos ojos, con ese mismo criterio, con ese mismo pensamiento. Nosotros debemos de creerle a Dios. Óigase bien, allí leyendo y meditando en ese pasaje de Romanos 1 del 18 al 32, podemos ver que la mente del hombre puede oscurecerse y la oscuridad va en aumento a medida que nos alejamos de Dios y de su verdad. La verdad de Dios está en Cristo. De la mente del hombre puede llegar a un estado total de entenebrecimiento. ¿Y qué pasará cuando llegue el hombre a un estado total de entenebrecimiento de su mente? Entonces la conducta del hombre sufre un dramático cambio, se va hundiendo la conducta. Entonces empiezan a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. La conducta del hombre se va pudriendo. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que llega a ser completamente inmoral. Inmoral. Con comportamientos aberrantes. Y la sociedad se va acostumbrando a eso. Son comportamientos aberrantes que estamos viendo en todo el mundo hoy, lo estamos viendo. Las cosas asquerosas que están sucediendo.
Y todas esas cosas son consideradas motivos de orgullo por ellos mismos. Ellos mismos proclaman el orgullo de que su mente haya llegado a tanta inmoralidad. Es entonces cuando el pecado ejerce todo el control del cuerpo humano. Todo. El pecado es una fuerza interna. El pecado es una ley que lleva a las personas en sus mismos genes. El pecado es una ley tan fuerte que nada la puede detener en su trabajo de acabar con la persona. Solamente Cristo y su sangre preciosa pueden llegar a eliminarla o hacer de la persona una criatura nueva donde el Espíritu Santo, la fuerza, la ley del Espíritu de vida en Cristo ejerza un poder superior sobre la ley que ejerce ese pecado. Por otro lado, Satanás es experto en echar a pelear a los humanos entre sí a fin de lograr sus propósitos. Por eso las guerras, por eso los enfrentamientos ideológicos, por eso hay tantas millones de personas que están inmigrando en este momento a rumbos desconocidos por esa maldad. Satanás es capaz de corromper culturas enteras. Satanás es capaz de lograr controlar instituciones sociales. Eso lo vemos nosotros. Cualquiera que sea la institución, él trabaja a fin de corromperla. ¿Pero por qué suceden esos fenómenos? Porque antes Satanás ha logrado entenebrecer las mentes de las sociedades, comenzando con las personas. Una por una, no importa. Hoy en día hay todos los medios para él entrar a los hogares a hacer su trabajo de corromper la mente hasta de los niños, comenzando por los niños. Y va entonces transformando la sociedad que él quiera. Existe un fenómeno que no podemos subestimar. Y es que las ideologías seculares que significa que niegan a Dios, hay muchas ideologías en el mundo que niegan a Dios. Entonces, esas ideologías seculares de por sí no tienen poder para actuar sobre las personas y esclavizarlas. Entonces, ¿qué hacen? Que no tienen otra alternativa que recurrir a apoderarse del Estado para hacer del Estado su autoridad última. ¿Cómo es eso? Sí, el Estado puede entonces sacar leyes para ir imponiendo su autoridad. El Estado entonces llega a ser el señor de las personas, el amo de las personas, y lo presentan como el único salvador de las personas. Eso ya lo estamos viendo en este momento. No hay para qué poner ejemplos, porque todos sabemos que eso es una verdad. Entonces, para que las personas
crean que en el Estado tienen toda la solución de sus problemas, esas ideologías quieren recurrir al Estado. Solo así, creando leyes que las respalde a esa ideología, entonces adquieren libertad para rechazar el mandato expreso de Dios, de no tener dioses ajenos, dioses extraños, como aparece allá en el Decálogo, en Éxodo 23. Sin Dios, la persona y la sociedad se llenan de dioses, se llenan de idolatría en cosas, en personas. Hay personas que no miran hacia arriba, miran es en forma horizontal a las personas. Y eso inclusive divide a los creyentes. Los creyentes, si todos miráramos arriba al Señor Jesucristo, no nos dividiríamos, pero nos divide porque las personas creyentes miran es horizontalmente, miran su institución religiosa, miran a sus líderes, miran a las doctrinas que han recibido. Y eso lo que hace es un daño tremendo para la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso Satanás usa ideas falsas para convertir al Estado en una bestia. Ahí lo vamos ya entendiendo por qué el Señor le mostraba al profeta Daniel puras bestias, porque convierten al Estado en una bestia, lejos de Dios, y de paso a sus gobernantes los convierten en auténticos lobos, con cara de yo no lo fui, pero son auténticos lobos, devoradores de las personas, de su tranquilidad, devoradores de su propio alimento, si es posible. Hoy el mundo se debate en medio de esas ideologías seculares. Es decir, esas que niegan a Dios, que se oponen a Dios. Y todas esas ideologías seculares cuentan con sus seguidores incondicionales, incluyendo a muchos cristianos. Muchos cristianos son seguidores de esas ideologías. Son seguidores de esos esperpentos al entorno de una ideología de personas perversas que llevan sus banderas. Y todas cuentan con empresas acaudaladas o con personas para financiarlas por el mundo. Y todas buscan apoderarse del poder y del Estado. Y todas enarbolan banderas de justicia y de equidad. Porque como todas niegan a Dios y a su Cristo, todas tienen a hacer del Estado su autoridad a fin de imponer sus determinaciones y esclavizar a los hombres. Son ideologías que necesitan hacer del Estado el salvador de la humanidad, pues su fundamento es sencillamente la mentira. Ahí vamos viendo cómo será el gobierno de la bestia final. Un gobierno de mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que recurren a invertir cuantiosos recursos para levantar protestas tendientes a destabilizar cualquier orden que les esté siendo contrario, a fin de sustituirlo vendiendo la idea de que son los salvadores de los hombres. Pero hay algo importante en la revelación bíblica.
Por ejemplo, en tiempos del profeta Daniel, ya en su edad anciana, el pueblo judío continuaba en el cautiverio babilónico. Claro, ya no gobernaba Babilonia como tal, sino un imperio que lo sustituyó, que se llamaba los medos y persas, los medo-persas. Daniel, como hombre de Dios, estaba preocupado con esta situación. Daniel sabía que Dios le había revelado al profeta Jeremías que ese cautiverio tendría una duración de 70 años. Parece que el común de las personas lo ignoraban, pero el profeta no lo ignoraba. Y el profeta veía que esos 70 años estaban cumplidos. Pero leemos que Daniel no llamó e instó al pueblo judío a una insurrección, a protestas callejeras y otras vías de hecho. El profeta no recurrió a estos métodos violentos a fin de libertar al pueblo judío del yugo imperialista, no. Tampoco llamó a sus hermanos de raza a sublevarse en contra del sistema bestial que los oprimía. Y él lo sabía muy bien que era un sistema bestial. Aunque Daniel ya había adquirido determinado caudal de poder político a lo largo de su ministerio en Babilonia y en Medo Persia, porque así el Señor lo había querido. Sin embargo, no utilizó ese poder político en favor de la liberación de su pueblo. Él no fue a decirle a Ciro o a Darío, mira, yo he servido al Estado tantos años y vengo a pedirte un favor. No. Daniel sabía perfectamente que ese no era el camino, ni el camino político, ni el camino de la violencia. En cambio, el profeta usó el verdadero y eficaz poder, ese poder que sí era efectivo para lograr su objetivo. El único poder que nos ha dado Dios a todos nosotros en este momento, a todos los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo y tratamos de seguirlo. Hay un poder que sí sirve para lograr ese objetivo, para lograr que regresara el pueblo judío a la patria, a reconstruir a Jerusalén, que estaba en ruinas totalmente, a reconstruir al templo que quedó destrozado y a la nación que estaba en manos ya de extranjeros y demás. Entonces, ¿cuál fue ese poder que Daniel utilizó, que el Señor nos ha revelado a todos nosotros? Ese poder lo logró dedicando 3 semanas en ayuno y oración. 3 semanas en arrepentimiento y humillación. Pidiendo perdón por sus pecados y los pecados del pueblo. Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. No tratando de hacer otra cosa por la fuerza o por el dinero, sino humillándonos, ni buscando los poderes políticos, ni tratando de ir al Consejo de Bogotá, ni al Congreso de la República, ni a los ministerios. Hay un poder que Dios nos ha dado. Hay un poder. Todo el que tenga luz de Dios sabe que lo sobrenatural hay que enfrentarlo con lo sobrenatural.
Porque como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 10:4, lo dice bien claro, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tú lo puedes leer allá en Efesios 6. Allá está la armadura de un cristiano. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay ejércitos en el mundo que no pueden destruir lo que pueda destruir: la humillación, la oración, el arrepentimiento de los hijos de Dios, la intercesión por este mundo que se lo está llevando quién sabe qué. El arma que puede esgrimir la iglesia jamás radica en soluciones políticas y materiales en general, como algunos aconsejan: hagan esto otro. No, esas no son las soluciones que Dios nos da. Miren cómo en estos días muchos predicadores en el mundo entero están leyendo y aconsejando este versículo que vamos a leer a continuación. Allí dice, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, ahí lo dice con claridad: si se humillare mi pueblo. Ahí no le dijo, eso era en tiempos cuando Salomón estaba dedicando el templo. No le dijo, ármate, búscate unos 30,000 soldados bien entrenados, ármalos bien, para que destrocen al enemigo. Ahí no dice eso. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En este momento, el único pueblo en esta tierra que invoca el nombre del Señor Jesucristo es la iglesia. Si es que lo invoca, no invoca otros nombres. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro. Hay que buscar el rostro del Señor Jesucristo. Y se convirtieran en sus malos caminos. Convertirse es arrepentirse, pensar diferente, pensar en obedecer a Dios, dejar lo malo. Y si se convirtieren de sus malos caminos, de su conducta mala, hay que arrepentirse todos. Nosotros somos pecadores, pero tenemos que buscar cada día santificarnos más, arrepentirnos, dejar de hacer, de ofender a Dios. Dice, cuando las personas buscan, se humillan, buscan el rostro de Dios en Jesucristo, se arrepienten, entonces, dice la parte final del versículo 14, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Si estamos nosotros dependiendo de los demás, dependiendo del dinero que tengo, dependiendo del amigo, dependiendo de los hermanos, dependiendo de otros, dependiendo. Tenemos que depender del Señor. Él es el que tiene la solución de todo. Él es el que nos defiende. Él es el que nos guarda de infectarnos en esta pandemia. Entonces yo iré de los cielos cuando se arrepientan y perdonaré sus pecados, porque hay que pedir al Señor que
que nos perdone y nos ayude a alejarnos de los pecados. Dice, sane sus pecados y sanaré su tierra. Eso fue lo que hizo Daniel. Nosotros podemos leer el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Podemos leer el contexto del versículo 1 hasta el 19. No lo voy a leer ahora porque sé largo. Pero cada uno de nosotros dése el tiempito de leer Daniel del 9, del 1 al 19. Cómo se humilló, cómo se metió en oración, en ayuno, en arrepentimiento, en lloro, en lamento. Muchos en el Antiguo Testamento se vestían de saco y se cubrían de ceniza. Ya no, eso no se acostumbra, porque eso hay que hacerlo de corazón, no echándose uno nada ahora en este momento, sino que el Señor sabe que cuando una persona se arrepiente, se está humillando. ¿Qué hizo Daniel? Ahora, ¿qué sucedió a raíz de la humillación de este profeta? La vez pasada, en la última intervención, recordábamos que Daniel una vez, cuando salió un decreto de Darío, porque los enemigos de Daniel tendieron una trampa, que lo veían orar todos los días, le tendieron una trampa, que el que no adorare a una estatua del emperador, etcétera, y adorare a otro Dios, le tocaría una pena drástica, una pena capital, le quitarían la vida, entonces lo llevarían al foso de los leones. Y cuando el emperador se dio cuenta, dijo, me tendieron una trampa, ahora mi amigo tiene que ir al foso de los leones. Pero el Señor lo libró del foso de los leones. Él iba confiando en el Señor. Si el Señor lo libraba y si los leones se lo comían, pues era la voluntad de Dios. Pero cuando el emperador vio que el Dios de los cielos había librado a Daniel de la boca de los leones, más bien eso ejerció un poder. Dios obró en el corazón del emperador y eso ejerció una influencia de tal manera que llegó el momento en que los mismos emperadores de los medos persas se dieron cuenta que los judíos seguían al Dios verdadero. Entonces, más tarde, ¿qué sucedió? Que el emperador Ciro, ya otro emperador, promulgó un edicto ordenando que los judíos regresaran libremente a su tierra a restaurar las cosas que se habían perdido. Entonces, el reino de Dios comienza cuando los hombres se someten a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que solo Cristo nos puede hacer libres. Pero ¿cuántos cristianos tienen la tendencia a buscar libertad a través de muchos otros medios más allá de Cristo? Que cada quien se examine entonces. Y muchas veces lo hacen conscientemente. El mundo necesita de Dios, pero nosotros los hijos de Dios también lo estamos necesitando. En estos tiempos de pandemia podemos ver que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso está en Romanos 1, 18 que hemos mencionado. En este versículo y lo siguiente que es bueno leer,
Pablo dice que los paganos pudieron conocer a Dios por sus obras en la creación, es decir, observando las maravillas de la creación, debiéramos ver que alguien poderoso la creó. Pero los hombres se negaron a adorar a Dios, y así lo decidieron voluntariamente, revela la palabra. Y de esta decisión de su voluntad los hombres pasaron al oscurecimiento de su inteligencia, a la degradación total. Y esto se manifiesta en la abominable idolatría de los hombres, idolatría de la más amplia gama. ¿Y qué pasa después de la idolatría? Viene el paso siguiente, la perversidad. Porque la idolatría es adorar al mismo Satanás. Ahora, hermanos, si tú como creyente te vas descuidando, apartándote sutilmente de la verdad de Dios en Cristo, porque muchos hermanos se van apartando, escuchen lo que están escuchando, algunos lo saben, se están apartando de la verdad en Dios en Cristo. Entonces así también sutilmente tu mente se va oscureciendo. Y cuando vienes a ver, te terminas creyendo tremendas herejías. Ojo, recuerda que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Dios nos lo está advirtiendo. E insisto, perdonen que insista, si tú estudias con detenimiento el contexto de Romanos 1:18 y siguientes, puedes constatar, hermanos, que en vez de progreso o evolución positiva en la vida espiritual, estos versículos señalan que existe un retroceso en las personas que no tienen en cuenta a Dios. Hay personas que Dios les estorba. Hay personas que no quieren de ninguna manera acordarse de que Dios está ahí, de que Dios es eterno, de que Dios es verdad, de que Dios está interesado por la salvación de la humanidad, de que Dios ha hecho todo a su alcance, de que Dios envió a su Hijo a morir, a nacer en una mujer, a crecer en un hogar, a trabajar como cualquier ser humano para ganarse la comida. Pero cuando llegó su edad sacerdotal de 30 años, fue al Jordán, buscó a su pariente Juan el Bautista, se hizo bautizar. Ese acto lo aprobó Dios y habló y dijo: este mismo amado en quien tengo complacencia. Luego empezó su ministerio, un ministerio que tenía mucha oposición, porque en este mundo el príncipe se llama Satanás, y Satanás le mandaba oposiciones tras oposiciones de toda índole, hasta que por fin logró Satanás que lo llevaran a la cruz del Calvario, y ya creyeron que habían resuelto su problema. No, apenas comenzaba la lucha, y la lucha sigue, y la lucha viene, y lo estamos viendo. Miremos de qué lado estamos de la verdad o de la mentira. Miremos que Jesucristo ha venido a hacer una obra salvadora, que Él mora dentro de nosotros cuando nosotros le invitamos a morar, para que nosotros tengamos libertad completa. Él es el que nos da la libertad, aun cuando estemos rodeados de mentira, aun cuando estemos rodeados de muerte. De manera pues que Dios nos invita a la oración, al arrepentimiento y a la humillación en medio de toda esta calamidad que nos está rodeando.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.